En las alturas del monte Olimpo, donde el aire era tan puro que casi cortaba la piel, Apolo se erguía majestuoso. Su cabello dorado brillaba bajo la luz del amanecer eterno, creando un halo que parecía fundirse con el mismo sol. Sus ojos, del color del ámbar más puro, escudriñaban el horizonte con una intensidad que rivalizaba con la del astro rey. El dios de la luz, la música y la profecía dejó que sus dedos acariciaran distraídamente las cuerdas de su lira, un instrumento tan antiguo como el tiempo mismo. Cada nota que emanaba de ella parecía danzar en el aire, creando melodías que solo los inmortales podían escuchar en su totalidad. Algo no está bien, murmuró para sí mismo, su voz melodiosa teñida de una preocupación que rara vez se permitía mostrar. El tono de su voz, normalmente capaz de calmar las tormentas más feroces, ahora cargaba un peso que hacía eco en las columnas de mármol que lo rodeaban. A sus pies, el mundo mortal se extendía como un tapiz intrincado de verdes y azules, salpicado de las luces titilantes de las ciudades humanas. Desde su posición privilegiada, Apolo podía sentir el pulso de la vida, el latido constante de la creatividad y la inspiración que fluía a través de la humanidad. Pero había algo más, una sombra imperceptible que parecía arrastrarse por los bordes de su visión divina, como un velo oscuro que amenazaba con cubrir todo lo que amaba. Febo, su fiel cuervo, graznó desde su percha en un olivo cercano. El ave, negra como la noche más profunda, tenía ojos que brillaban con una inteligencia sobrenatural. ¿Tú también lo sientes, viejo amigo?, preguntó Apolo, extendiendo su brazo para que el ave se posara en él. El cuervo inclinó su cabeza, como si asintiera en comprensión silenciosa. En ese momento, una figura emergió de entre las columnas de mármol del templo. Era Calíope, la musa de la poesía épica, su rostro normalmente sereno ahora marcado por líneas de preocupación que ni siquiera su belleza inmortal podía ocultar. Mi señor Apolo, dijo, inclinándose levemente, su voz como una suave brisa de verano. Traigo noticias inquietantes del oráculo de Delfos. Apolo se volvió hacia ella, su ceño fruncido creando sombras en su rostro perfecto. Habla, Calíope. ¿Qué han visto las Pitias? La musa tomó un profundo respiro, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar pesaran físicamente en su lengua. Una profecía, mi señor. Una que habla de oscuridad y luz, de belleza y agonía, y de ti. El dios de la luz sintió un escalofrío recorrer su espalda inmortal, un frío que ni siquiera el calor del sol podía disipar. Cuéntame más, ordenó, su voz apenas un susurro que, sin embargo, cargaba la fuerza de un trueno. Calíope cerró los ojos, como si estuviera leyendo las palabras escritas en el interior de sus párpados. Cuando habló, su voz adquirió un tono etéreo, como si las palabras vinieran de un lugar más allá del tiempo y el espacio, en la luz más brillante, la sombra más profunda acecha, el don del dios sol, una maldición se volverá, la música enmudecerá, la belleza se marchitará, y en la oscuridad, el mundo se sumergirá. Solo cuando lo divino y lo mortal se unan en armonía, cuando la canción perdida vuelva a sonar, podrá la luz vencer a la noche eterna, y el equilibrio al cosmos retornar. Mientras Calíope recitaba los versos proféticos, la luz del Olimpo pareció disminuir, como si las palabras mismas absorbieran el resplandor divino. Apolo escuchaba, su rostro volviéndose más pálido con cada línea, la realización de lo que significaba esta profecía pesando sobre él como el cielo que alguna vez cargó Atlas. Así que ha comenzado, dijo finalmente, su voz cargada de una emoción que Calíope nunca había escuchado antes en el dios de la música. La maldición de la que los antiguos hablaron en susurros. ¿Qué haremos, mi señor?, preguntó Calíope, su voz temblando ligeramente, un temblor que reflejaba el miedo que se extendía por el Olimpo como una plaga silenciosa. Apolo miró hacia el horizonte una vez más, sus ojos ahora brillando con una determinación feroz que contrastaba con la oscuridad creciente. Debemos actuar rápido. Convoca a las musas y a Hermes. Necesitaremos toda la ayuda posible para lo que se avecina. Mientras Calíope se apresuraba a cumplir sus órdenes, sus pasos resonando en el mármol como un preludio de la batalla por venir, Apolo acarició a Febo una última vez antes de enviarlo a volar. Ve, mi fiel mensajero. Observa y repórtame lo que veas.
que tus ojos sean los míos en este mundo que se oscurece. El cuervo graznó una vez más antes de alzar el vuelo, sus alas negras recortándose contra el cielo cada vez más oscuro. Apolo lo observó partir, consciente de que el destino del mundo, tanto mortal como divino, pendía de un hilo tan delgado como las cuerdas de su lira. Y así, en las alturas del Olimpo, comenzó la batalla contra una maldición que amenazaba consumir al mundo en la oscuridad eterna. Apolo, el dios que una vez trajo luz y música al mundo, ahora se enfrentaba a la posibilidad de que sus dones se convirtieran en la fuente de su mayor temor. La luz del día comenzó a desvanecerse de manera antinatural, como si el sol mismo dudara en brillar. En la distancia, los primeros acordes de una melodía discordante comenzaron a sonar, una canción de desesperación y pérdida que amenazaba con ahogar toda la belleza del mundo. Apolo cerró los ojos, concentrándose en la música que siempre había fluido a través de él. Pero por primera vez en su existencia inmortal, sintió que las notas se le escapaban, escurriéndose entre sus dedos como agua. La maldición había comenzado, y con ella, la batalla por la luz, la música y el alma misma del mundo. El Partenón se alzaba majestuoso bajo la luz menguante del atardecer ateniense, sus columnas dóricas proyectando sombras alargadas que parecían dedos oscuros intentando aferrarse a los últimos rayos de sol. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si la misma ciudad contuviera la respiración ante la amenaza inminente. En los escalones de mármol, una figura solitaria aguardaba, su silueta recortada contra el cielo que se oscurecía rápidamente. Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia, observaba con ojos grises y penetrantes cómo la noche se apoderaba de su amada ciudad. Su cabello, negro como las alas de un cuervo, ondeaba suavemente en la brisa, llevando consigo el aroma a olivo y mar. Algo en el aire, en la forma en que las sombras parecían arrastrarse y extenderse, le provocaba una inquietud que no había sentido en milenios. Sus dedos acariciaban distraídamente el mango de su lanza, el arma divina vibrando con una energía contenida, como si percibiera la batalla que se avecinaba. «Has venido», dijo sin volverse, sintiendo la presencia de Apolo antes de verlo. Su voz, normalmente firme y segura, traicionaba un atisbo de preocupación. El dios de la luz emergió de las sombras, su resplandor habitual disminuido, como si luchara contra la oscuridad que lo rodeaba. Sus pasos, usualmente ligeros como la brisa de primavera, ahora resonaban pesados en el mármol antiguo. «Hermana», saludó, su voz cargada de una preocupación que rara vez mostraba. «La situación es más grave de lo que temíamos». Atenea asintió gravemente, sus ojos escudriñando el horizonte donde las estrellas comenzaban a asomarse tímidamente. «Lo he sentido. Mis búhos regresan con historias cada vez más perturbadoras. La oscuridad no solo crece, sino que parece consciente». Apolo se acercó, colocándose junto a su hermana. El contraste entre ambos era evidente, la sabiduría serena de Atenea frente a la pasión ardiente de Apolo, ambos unidos ahora por una preocupación común. «La profecía habla de una maldición antigua», explicó Apolo, su voz apenas un susurro. «Una que podría usar mis propios dones en mi contra. En contra de todos nosotros». Atenea frunció el ceño, su mente aguda analizando las implicaciones. «¿Y los mortales? ¿Cómo les afecta esto?». La mirada de Apolo se dirigió hacia la ciudad que se extendía a sus pies, las luces de las casas y las antorchas en las calles parpadeando como estrellas caídas. «Están empezando a sentirlo», respondió, la tristeza evidente en su voz. «Artistas que pierden su inspiración, músicos que ya no pueden crear melodías, poetas cuyas palabras se desvanecen antes de tocar el papel». «¿Y en Delfos?». Se interrumpió, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Atenea se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y determinación. «¿Qué ocurre en Delfos, hermano?». Apolo cerró los ojos, como si el peso de la verdad fuera demasiado para soportar. Cuando habló, su voz era apenas un susurro quebrado: «Las Pitias han enmudecido. El oráculo, mi don más preciado para los mortales, ha caído en silencio.
Un trueno resonó en la distancia, como si el cielo mismo respondiera a la gravedad de la situación. El viento arreció, trayendo consigo el aroma a tormenta y a un peligro inminente. Necesitaremos ayuda, dijo Atenea después de un momento de reflexión, su mente ya trazando estrategias y planes. Esta amenaza es demasiado grande para enfrentarla solos. Apolo asintió, agradecido por la claridad mental de su hermana. He enviado a Hermes a buscar aliados entre los semidioses. ¿Y las musas? ¿Qué hay de las musas?, preguntó Atenea, notando la vacilación en la voz de su hermano. Calíope las está reuniendo, pero temo por ellas, confesó Apolo, la preocupación evidente en cada línea de su rostro inmortal. Si esta maldición se alimenta de la creatividad y la inspiración, podrían ser las primeras en caer. Atenea colocó una mano reconfortante en el hombro de Apolo, un gesto raro en la diosa normalmente reservada. No permitiremos que eso suceda. Juntos, encontraremos una manera de detener esta oscuridad. En ese momento, un grito desgarrador atravesó el aire, proviniendo de la ciudad. Ambos dioses se volvieron bruscamente hacia Atenas, donde las luces comenzaban a parpadear y apagarse una a una, como velas sofocadas por un viento invisible. Ha comenzado, murmuró Apolo, su rostro pálido bajo la luz menguante de la luna. Atenea desenvainó su espada, el filo brillando con una luz propia que desafiaba la oscuridad creciente. Entonces no hay tiempo que perder. Vamos, hermano. Tenemos un mundo que salvar. Los dos dioses intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo. Siglos de rivalidades y diferencias se desvanecieron ante la magnitud de la amenaza que enfrentaban. Con un movimiento fluido, Atenea convocó a su búho, el ave majestuosa materializándose de la nada para posarse en su hombro. Vigila la ciudad, ordenó al búho. Avísanos de cualquier cambio. Mientras el ave alzaba el vuelo, Apolo cerró los ojos, concentrándose. Una suave melodía comenzó a emanar de él, notas que parecían luchar contra la discordancia que invadía el aire. Intentaré contener la oscuridad con mi música, dijo, aunque el esfuerzo era evidente en su voz. Pero necesitaremos más que eso para vencer esta maldición. Atenea asintió, su mente ya trazando planes y estrategias. Debemos encontrar al origen de esta oscuridad. Y para ello, necesitaremos la ayuda de los mortales. ¿Los mortales?, preguntó Apolo, sorprendido. ¿Cómo podrían ayudarnos en esta batalla cósmica? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Atenea. Nunca subestimes el poder de la humanidad, hermano. Su creatividad, su resiliencia, su capacidad de encontrar luz en la oscuridad. Esas son armas más poderosas de lo que crees. Mientras los dos dioses descendían rápidamente hacia la ciudad, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, como dedos hambrientos alcanzando la última luz del mundo. Pero en medio de esa noche que amenazaba con ser eterna, una chispa de esperanza brillaba, la determinación de dos dioses y la promesa del potencial humano. El Partenón, testigo silencioso de siglos de historia, quedó atrás, sus columnas ahora casi invisibles en la penumbra. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la sabiduría de Atenea y la luz de Apolo brillaban como un faro, guiando el camino hacia una batalla que determinaría el destino no solo de los dioses, sino de toda la creación. Y así, mientras Atenas se sumía en una noche antinatural, dos de sus protectores divinos se adentraban en sus calles, listos para enfrentar lo que sea que la oscuridad tuviera preparado. La guerra por la luz, la música y el alma del mundo había comenzado, y su primer campo de batalla sería el corazón mismo de la civilización que ambos dioses habían ayudado a forjar. En las calles de Atenas, el caos reinaba supremo. La oscuridad, más densa y palpable que cualquier noche natural, se extendía como una plaga, engullendo la luz y la esperanza a su paso. El aire estaba cargado de gritos de terror y confusión, mientras la gente corría despavorida, tropezando en la penumbra que parecía tener vida propia. Lámparas y faroles se apagaban uno tras otro, como si una mano invisible soplara cada llama, dejando tras de sí solo sombras y miedo. El ágora, otrora centro bullicioso de la vida ateniense, ahora era un laberinto de oscuridad donde las voces se perdían en un eco interminable de pánico.
En medio de este torbellino de caos y desesperación, una figura solitaria luchaba contra la corriente de la multitud aterrorizada. Melina, una joven de cabello castaño y ojos color avellana, se aferraba a su lira como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Sus dedos, normalmente ágiles y llenos de gracia, ahora temblaban mientras intentaba arrancar aunque fuera una nota de su amado instrumento. «Por favor», gritaba, su voz apenas audible sobre el clamor de la muchedumbre. «Alguien que me escuche. La música puede salvarnos». Pero nadie se detenía. Nadie la oía. En el frenesí del pánico, la promesa de salvación a través de la música sonaba como un sueño lejano e imposible. Y lo peor de todo, cuando Melina intentaba tocar su lira, sus dedos parecían torpes y pesados, incapaces de producir las melodías que antes fluían tan naturalmente de ella. La joven músico sentía cómo la desesperación amenazaba con ahogarla. Toda su vida había creído en el poder de la música para sanar, para unir, para iluminar. Ahora, en el momento en que más se necesitaba, ese don parecía haberla abandonado. De repente, una mano firme la sujetó del brazo, arrastrándola hacia un callejón alejado del tumulto principal. Melina se encontró cara a cara con un joven de ojos brillantes y cabello rizado, que llevaba sandalias aladas que parecían emitir un tenue resplandor en la oscuridad. «Hermes», exclamó Melina, reconociendo al mensajero de los dioses por las historias que había escuchado toda su vida. Una mezcla de asombro y miedo se apoderó de ella ante la presencia divina. «Schach», le advirtió él, mirando cautelosamente hacia la calle principal. Sus ojos, que parecían contener el brillo de 1000 estrellas, escudriñaban las sombras con una intensidad sobrenatural. «No es seguro quedarse aquí. La oscuridad está buscando». «¿Buscando qué?», preguntó Melina, su voz temblando tanto por el miedo como por la emoción de estar en presencia de un dios. Hermes la miró directamente, su rostro usualmente jovial ahora serio y preocupado. «Creatividad. Inspiración. Luz», respondió, cada palabra cargada de un peso cósmico. «Personas como tú, Melina. Artistas, creadores, aquellos que pueden encender una chispa en la oscuridad». Un escalofrío recorrió la espalda de Melina. Sus manos se aferraron con más fuerza a su lira, el instrumento que ahora parecía más un peso muerto que una fuente de alegría. «Mis canciones, ya no puedo tocarlas», confesó, la vergüenza y la frustración evidentes en su voz. «Es como si las hubiera olvidado todas. Como si la música misma me hubiera abandonado». Hermes asintió gravemente, su mirada suavizándose con comprensión. «La maldición está afectando a todos los artistas. Pero tú, Melina, eres especial. Eres una de las últimas que aún puede recordar la melodía, aunque sea débilmente». La joven lo miró con sorpresa y confusión. «¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes quién soy?». Una leve sonrisa se dibujó en los labios del dios mensajero. «Apolo te ha estado observando. Cree que podría ser clave para detener esto. Tu música, tu pasión, hay algo en ti que resiste la oscuridad, aunque ahora no puedas sentirlo». Antes de que Melina pudiera procesar completamente lo que Hermes le estaba diciendo, un grito desgarrador resonó en la noche, más cercano y más aterrador que los demás. Ambos se asomaron con cautela a la calle principal, y lo que vieron les heló la sangre. Una figura oscura, más sombra que sustancia, se deslizaba entre la gente. No caminaba, sino que fluía como humo negro, dejando tras de sí un rastro de silencio y vacío. Cada persona que tocaba caía al suelo, sus ojos vacíos y sin vida, como si toda chispa de creatividad y alegría hubiera sido arrancada de sus almas. «La musa oscura», susurró Hermes, su voz cargada de un temor reverencial. «Debemos irnos. Ahora». Sin esperar respuesta, tomó a Melina de la mano. La joven sintió una sensación de vértigo cuando, con un movimiento de las sandalias aladas de Hermes, ambos se elevaron en el aire. Mientras sobrevolaban la ciudad sumida en el caos, Melina vio cómo la oscuridad se extendía como una plaga, engullendo barrio tras barrio.
Desde las alturas, Atenas parecía un mapa viviente de la batalla entre la luz y la oscuridad. Pequeños focos de resistencia brillaban aquí y allá, un grupo de niños cantando en un callejón, un anciano contando historias a los asustados, un pintor trazando furiosamente en las paredes con carbón, como si intentara capturar la luz misma en sus dibujos. ¿A dónde vamos?, preguntó Melina, aferrándose a Hermes y a su lira, el viento azotando su rostro mientras ascendían cada vez más alto. Al último lugar seguro, respondió el dios, sus ojos fijos en un punto más allá del horizonte. Al Olimpo. Mientras se alejaban de Atenas, Melina no pudo evitar mirar atrás. La ciudad que había sido su hogar, la cuna de su música y sus sueños, ahora era un mar de sombras punteado por diminutas islas de luz que luchaban por sobrevivir. Y en algún lugar allí abajo, la musa oscura continuaba su implacable avance, silenciando la música del mundo. La joven músico apretó su lira contra su pecho, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Si ella era realmente la clave para detener esta maldición, como Hermes y Apolo parecían creer, tendría que encontrar una forma de recuperar su música, de mantener viva la llama de la creatividad. Mientras ascendían hacia las alturas del Olimpo, Melina cerró los ojos y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, logró escuchar un débil eco de la melodía que siempre había llevado en su corazón. Era apenas un susurro, una promesa de la música que alguna vez fluyó tan libremente de sus dedos. Pero estaba allí, resistiendo contra la oscuridad que amenazaba con engullirlo todo. Con esa pequeña chispa de esperanza ardiendo en su pecho, Melina se preparó para enfrentar lo que sea que el destino y los dioses tuvieran preparado para ella. Porque si fallaba, el mundo entero podría caer en una oscuridad eterna, un silencio infinito donde la belleza y la creatividad serían solo recuerdos de un pasado luminoso. El Olimpo, hogar eterno de los dioses, se alzaba majestuoso más allá de las nubes, sus cumbres doradas desafiando la oscuridad que amenazaba con engullir el mundo mortal. Mientras Hermes y Melina aterrizaban en sus relucientes escalones de mármol, la joven músico se quedó sin aliento, abrumada por la magnificencia que la rodeaba. Sin embargo, incluso aquí, en el reino de los inmortales, la sombra de la maldición era palpable. Melina notó que las sombras parecían arrastrarse por los rincones, como si buscaran grietas en la divina fortaleza. El aire, normalmente cargado de la fragancia de la ambrosía y el néctar, ahora tenía un tinte amargo, como si la misma esencia de la divinidad estuviera siendo desafiada. «Bienvenida al hogar de los dioses», dijo Hermes, su voz mezclada con una combinación de orgullo ancestral y preocupación reciente. «Aunque me temo que no lo encontrarás tan glorioso como las leyendas cuentan». Melina apenas podía creer lo que veían sus ojos. Columnas de mármol se alzaban hacia un cielo que parecía estar en constante cambio, pasando de un azul brillante a tonos más oscuros en cuestión de segundos. Fuentes de aguas cristalinas cantaban melodías que sonaban casi tristes, como si presintieran la oscuridad que se avecinaba. ¿Dónde están todos los dioses?, preguntó Melina, notando la ausencia de las majestuosas figuras que esperaba encontrar en cada rincón. Reunidos en el gran salón, respondió Hermes, guiándola por amplios pasillos decorados con mosaicos que parecían contar la historia del universo. La situación es tensa. Nunca habíamos enfrentado una amenaza como esta. Al acercarse a unas enormes puertas doradas, Melina pudo escuchar voces alzadas en lo que parecía ser una acalorada discusión. El sonido reverberaba con un poder que hacía temblar las mismas piedras del Olimpo. Hermes intercambió una mirada con ella, como preparándola para lo que estaba a punto de presenciar, antes de empujar las puertas. El gran salón del Olimpo se reveló ante ellos, un espacio tan vasto que parecía contener galaxias enteras. Estaba lleno de dioses y diosas, cada uno radiante en su propia gloria divina, pero todos con expresiones de preocupación y miedo que Melina jamás hubiera imaginado ver en rostros inmortales. En el centro, sobre un estrado elevado, Apolo y Zeus parecían estar en medio de un intenso debate. La tensión entre ellos era casi visible, chispas de energía divina crepitando en el aire. «No podemos simplemente escondernos aquí y esperar que pase», exclamaba Apolo, su usual serenidad reemplazada por una urgencia palpable. Su cabello dorado parecía emitir destellos de luz solar,
como si su propia esencia luchara contra la oscuridad creciente. Zeus, imponente en su trono de nubes y relámpagos, fruncía el ceño, sus ojos tormentosos reflejando la gravedad de la situación. ¿Y qué sugieres, hijo mío? Que bajemos todos y luchemos contra sombras. Esta maldición no es algo que podamos combatir con rayos y truenos. Disculpen, interrumpió Hermes, su voz resonando con una autoridad que Melina nunca había escuchado en él antes. He traído a alguien que podría ayudarnos. De repente, todos los ojos se posaron en Melina. La joven sintió el peso de milenios de poder y sabiduría divina sobre ella, y por un momento creyó que se desvanecería bajo esa mirada colectiva. Dioses y diosas que solo conocía por mitos y leyendas la observaban con una mezcla de curiosidad, esperanza y, en algunos casos, escepticismo. Apolo se acercó, sus pasos resonando en el silencio repentino que había caído sobre la asamblea. Sus ojos, que parecían contener la luz del mismo sol, brillaban con una mezcla de esperanza y curiosidad al posarse sobre Melina. Melina, dijo suavemente, su voz como una caricia musical en el aire. La música vive en ti, aun cuando otros la han perdido. ¿Puedes mostrarnos? Con manos temblorosas, Melina levantó su lira. El instrumento, que siempre había sido una extensión de su propio ser, ahora se sentía extraño y distante. Cerró los ojos, intentando recordar las melodías que solían fluir tan fácilmente de sus dedos. Por un momento, solo hubo silencio, un vacío que parecía burlarse de ella frente a la asamblea de los dioses. Y entonces, como un susurro lejano, una nota temblorosa llenó el aire. Fue seguida por otra, y luego otra más. La melodía era débil, imperfecta, pero estaba allí. Con cada nota, Melina sintió que algo dentro de ella se fortalecía, como si estuviera redescubriendo una parte perdida de sí misma. Los dioses escuchaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de asombro. Era como si, por un breve momento, la oscuridad que amenazaba su mundo retrocediera, empujada por la frágil canción de una mortal. Cuando la última nota se desvaneció, dejando tras de sí un eco que parecía resonar en la eternidad misma, Atenea dio un paso adelante. Sus ojos grises brillaban con una mezcla de emoción y cálculo estratégico. Es como sospechábamos, dijo la diosa de la sabiduría, su voz cargada de una emoción raramente vista en ella. La creatividad humana, la chispa divina que compartimos con ellos, podría ser nuestra salvación. Pero también nuestro mayor peligro, añadió una voz desde las sombras. Todos se volvieron para ver a Hades emergiendo de un rincón oscuro, su presencia trayendo consigo un frío que hizo estremecer incluso a los inmortales. La musa oscura busca esa misma chispa. Si la encuentra y la corrompe, podría ser el fin de todo lo que conocemos. Un murmullo de preocupación recorrió la sala. Melina, aún sosteniendo su lira, sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros como una capa de plomo. Apolo se volvió hacia ella, sus ojos brillando con determinación. Melina, necesitamos tu ayuda. Tu música, tu creatividad, podría ser la clave para detener esta maldición. Pero será peligroso. La musa oscura te buscará, intentará silenciarte como ha silenciado a tantos otros. La joven músico miró a su alrededor, viendo los rostros expectantes de los dioses. Sintió el peso de su lira en sus manos, el eco de la melodía aún resonando en su corazón. Por un momento, el miedo amenazó con paralizarla. ¿Cómo podía ella, una simple mortal, enfrentarse a una fuerza capaz de desafiar a los mismos dioses? Pero entonces recordó las calles de Atenas sumidas en la oscuridad, los rostros aterrados de la gente, la música silenciada. Recordó todas las veces que su música había traído alegría, consuelo y esperanza a otros. Si había una oportunidad, por pequeña que fuera, de que pudiera hacer una diferencia, tenía que intentarlo. Lo haré, dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. Si mi música puede ayudar, haré lo que sea necesario. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Zeus se levantó de su trono, su presencia llenando el espacio con una energía que hizo que el aire chisporroteara.
Entonces está decidido, proclamó el rey de los dioses, su voz resonando como un trueno. Apolo, tú y Melina liderarán esta misión. Encuentren la fuente de la maldición y deténganla. El destino del mundo, mortal y divino, depende de ustedes. Mientras los dioses comenzaban a discutir estrategias y planes, Melina sintió una mano en su hombro. Era Apolo, su rostro una mezcla de gratitud y preocupación. Gracias, dijo suavemente. Sé que estás asustada, pero no estás sola en esto. Te guiaré y protegeré lo mejor que pueda. Melina asintió, apretando su lira contra su pecho. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo encontramos a la musa oscura? Apolo miró hacia el horizonte, más allá de las fronteras del Olimpo. Debemos seguir el rastro de silencio y oscuridad. Comenzaremos en los lugares donde la música y la creatividad son más fuertes. Ahí es donde la musa oscura atacará primero. Hermes se acercó, sus ojos brillando con determinación. Los guiaré a través de los caminos secretos entre los reinos. Será más seguro que viajar abiertamente. Mientras los dioses continuaban su consejo, Melina se acercó a uno de los grandes ventanales del salón. Desde allí, podía ver el mundo mortal extendiéndose bajo el Olimpo. Vastas áreas de oscuridad se extendían como tinta derramada, pero aquí y allá, pequeños puntos de luz resistían, brillando con determinación. La joven músico cerró los ojos, dejando que la melodía que había tocado antes volviera a ella. Esta vez, las notas llegaron con más fuerza, más claras. Era como si la música misma luchara por sobrevivir, por ser escuchada. No te fallaré, susurró Melina, tanto a la música como al mundo que esperaba ser salvado. Cuando abrió los ojos, vio que Apolo la observaba con una mezcla de admiración y esperanza. Estás más preparada de lo que crees, dijo el dios de la música. Tu corazón es fuerte, y tu música es verdadera. Eso es más poderoso que cualquier oscuridad. Mientras el consejo de los dioses llegaba a su fin y los preparativos para la misión comenzaban, Melina sintió una extraña mezcla de miedo y determinación. El camino que tenía por delante estaba lleno de peligros desconocidos, pero también de posibilidades. Con su lira en mano y la guía de Apolo, se preparó para enfrentar lo que sea que la musa oscura tuviera preparado. Afuera, más allá de las paredes del Olimpo, la oscuridad seguía extendiéndose. Pero aquí, en este momento, había un rayo de esperanza. Y Melina estaba determinada a convertir ese rayo en una sinfonía de luz que iluminara hasta el rincón más oscuro del mundo. El amanecer encontró a Melina y Apolo en las faldas del monte Parnaso, hogar tradicional de las musas. El aire estaba cargado de una quietud antinatural, como si la misma naturaleza contuviera el aliento ante la amenaza de la oscuridad. Los árboles, otrora vibrantes y llenos de vida, ahora parecían marchitos, sus hojas grises y sin vida susurrando lamentos en la brisa. Aquí es donde todo comenzó, murmuró Apolo, sus ojos dorados escudriñando el paisaje con una mezcla de nostalgia y determinación. Y aquí es donde debemos encontrar respuestas. Melina asintió, aferrándose a su lira. Desde que dejaron el Olimpo, había estado practicando incansablemente, luchando por recuperar cada nota, cada melodía que la maldición había intentado robarle. Sus dedos, aunque aún temblorosos, comenzaban a recordar los patrones y ritmos que una vez fluyeron tan naturalmente. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó, mientras comenzaban a ascender por un sendero serpenteante que parecía desvanecerse en la niebla que cubría la montaña. Apolo frunció el ceño, su rostro una máscara de concentración. Signos de las musas. Pistas sobre el origen de la maldición. Y hizo una pausa, como si dudara en continuar. ¿Y qué?, insistió Melina, sintiendo que el dios le ocultaba algo crucial. Y esperamos no encontrarnos con la musa oscura, completó Apolo, su voz apenas un susurro que pareció ser engullido por la niebla circundante. Aquí, en el corazón de la inspiración, su poder podría ser abrumador. Continuaron su ascenso en silencio, cada paso llevándolos más profundo en un bosque que parecía absorber la luz. De vez en cuando,
Melina juraba ver sombras moviéndose entre los árboles, figuras etéreas que desaparecían en cuanto intentaba enfocar su mirada en ellas. El sonido de sus pasos era amortiguado por una capa de hojas muertas, creando una atmósfera de irrealidad que hacía que la joven músico se preguntara si no estarían caminando en un sueño o en una pesadilla. De repente, Apolo se detuvo, levantando una mano en señal de advertencia. Frente a ellos, en un pequeño claro bañado por una luz grisácea, yacía una figura inmóvil. Euterpe, jadeó Apolo, corriendo hacia adelante con una urgencia que Melina nunca había visto en el dios. Melina lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. En el suelo estaba una mujer hermosa, su piel pálida como el mármol más fino, sus ojos cerrados como si estuviera en un profundo sueño del que no pudiera despertar. A su lado, una flauta rota yacía en la hierba marchita, sus fragmentos esparcidos como los restos de un sueño destrozado. La musa de la música, explicó Apolo, arrodillándose junto a Euterpe. Sus manos, que normalmente irradiaban calor y luz, temblaban mientras acariciaban el rostro de la musa caída. Está viva, pero su esencia, su chispa creativa, ha sido drenada. Melina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ver a una diosa, a la misma personificación de la música, reducida a este estado era más aterrador que cualquier oscuridad que hubieran enfrentado hasta ahora. ¿Puede ser curada?, preguntó, su voz apenas un susurro. Apolo negó con la cabeza, la desesperación clara en sus ojos que normalmente brillaban con la luz del sol. No lo sé. Nunca habíamos enfrentado algo así. Es como si la misma esencia de la música hubiera sido robada de ella. En ese momento, una risa fría y melodiosa llenó el aire, haciendo que las hojas muertas a sus pies se agitaran como si intentaran huir. Ambos se giraron bruscamente para ver una figura emergiendo de las sombras del bosque. Era hermosa y terrible a la vez, su cabello negro como la noche más oscura ondeando en una brisa inexistente, sus ojos brillando con una luz antinatural que prometía tanto creación como destrucción. La musa oscura, susurró Apolo, poniéndose de pie y colocándose protectoramente frente a Melina. El dios de la luz parecía emanar un resplandor dorado, como un último bastión contra la oscuridad que amenazaba con engullirlos. Ah, el gran Apolo, ronroneó la figura, su voz una mezcla hipnótica de todas las melodías jamás creadas y todas las que nunca verían la luz. ¿Has venido a ver cómo tu precioso don se vuelve contra ti? ¿Cómo la música que tanto amas se convierte en silencio eterno? Melina sintió que su corazón se aceleraba. Esta era la criatura que estaba robando la música, la creatividad, la luz del mundo. Frente a ella, todas sus dudas y miedos parecían magnificarse, amenazando con ahogar la pequeña chispa de esperanza que había mantenido encendida. ¿Por qué haces esto?, preguntó Melina, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Su voz, aunque temblorosa, cortó el aire como una nota clara en medio de una cacofonía. La musa oscura volvió su mirada penetrante hacia ella, y Melina sintió como si estuviera siendo juzgada por el peso de toda la creación. ¿Por qué? La criatura sonrió, una expresión que prometía tanto éxtasis como agonía. Porque es mi naturaleza. La oscuridad siempre busca consumir la luz. Y qué luz más brillante que la chispa de la creación, el fuego sagrado que los dioses tan tontamente compartieron con los mortales. Apolo dio un paso adelante, su aura divina brillando con furia apenas contenida. No permitiremos que sigas causando daño. Este mundo, estas personas, están bajo nuestra protección. La musa oscura soltó otra risa fría, un sonido que hizo que las sombras a su alrededor bailaran en una danza macabra. ¿Protección? ¿De verdad crees que puedes detener lo inevitable, Apolo? La oscuridad siempre gana al final. Es el destino de toda luz brillar por un momento y luego extinguirse en la noche eterna. Fue entonces cuando Melina sintió algo cambiar dentro de ella. Una melodía, antigua y poderosa, comenzó a resonar en su mente. Era como si todas las canciones que alguna vez había escuchado, todas las notas que había tocado, se fusionaran en una sinfonía cósmica que desafiaba la oscuridad misma. Sin pensarlo, levantó su lira y comenzó a tocar. Las notas llenaron el aire, claras y puras,
como rayos de sol atravesando nubes de tormenta. La musa oscura retrocedió, como si la música la lastimara físicamente. Imposible, siseó la criatura, su forma comenzando a fluctuar como humo en el viento. ¿Cómo puede una simple mortal? Pero Melina no se detuvo. La música fluía a través de ella, cada nota más fuerte que la anterior, tejiendo una red de luz y sonido que parecía pulsear contra la oscuridad circundante. Apolo la miraba con asombro, antes de unir su voz a la melodía, su canto divino entrelazándose con la música de Melina en una armonía que trascendía lo mortal y lo divino. La oscuridad alrededor de ellos comenzó a retroceder, empujada por la fuerza de su canción combinada. Los árboles marchitos parecían recuperar algo de su vigor, sus hojas susurrando al ritmo de la música. Incluso Euterpe, la musa caída, pareció moverse ligeramente, como si la melodía estuviera alcanzando las profundidades de su ser dormido. La musa oscura gritó de rabia y dolor, su forma comenzando a desdibujarse como tinta derramada en agua. «Esto no ha terminado», amenazó, su voz ahora una cacofonía discordante. «La oscuridad siempre encuentra un camino. Y cuando lo haga, ni tu luz ni tu música podrán salvarlos». Con un último aullido que resonó en las profundidades del bosque, la musa oscura se desvaneció en las sombras, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión y posibilidades. Cuando la última nota se desvaneció, Melina se tambaleó, agotada por el esfuerzo. Apolo la sostuvo, su rostro una mezcla de asombro y gratitud. «Lo hiciste», dijo suavemente, su voz aún cargada con ecos de su canto divino. «Encontraste la melodía primordial, la canción de la creación misma». Melina miró a su alrededor, notando que el bosque parecía más vivo, más brillante. Las sombras, aunque aún presentes, ya no parecían tan amenazadoras. Incluso Euterpe parecía tener más color en sus mejillas, aunque sus ojos permanecían cerrados. ¿Está terminado?, preguntó Melina, esperanzada pero cautelosa. Apolo negó con la cabeza, su expresión volviéndose seria. «Me temo que esto es solo el comienzo». La musa oscura retrocedió, pero no ha sido derrotada. «Y ahora sabe de tu poder, Melina. Te buscará con más fervor que nunca». La joven músico asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. El peso de la responsabilidad que ahora cargaba era inmenso, pero también lo era la determinación que crecía en su corazón. «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora», dijo Apolo, mirando hacia la cima del monte donde las nubes se arremolinaban en patrones extraños, «debemos encontrar a las otras musas y despertar el poder creativo en todos los rincones del mundo. Es la única forma de contrarrestar la oscuridad y evitar que la musa oscura gane más poder». Melina miró su lira, el instrumento que ahora parecía vibrar con una energía nueva y antigua a la vez. «¿Cómo lo haremos? La oscuridad parece estar en todas partes». Apolo sonrió, un destello de su antiguo brillo regresando a sus ojos. «Con música, por supuesto. Tu melodía, Melina, tiene el poder de despertar la creatividad dormida, de encender la chispa de la inspiración incluso en los corazones más oscurecidos. Viajaremos por el mundo, tocando para aquellos que han perdido su voz creativa, reavivando la llama de la imaginación en cada rincón del planeta». Mientras se preparaban para continuar su ascenso, Melina se detuvo un momento para mirar a Euterpe. La musa aún yacía inmóvil, pero había algo diferente en ella, como si estuviera más cerca de la superficie de la conciencia. «¿Volverá?», preguntó Melina, su voz cargada de preocupación por la diosa caída. Apolo asintió lentamente. «Con tiempo y con la fuerza de la creatividad restaurada en el mundo, creo que sí. Las musas son la encarnación de la inspiración misma. Mientras exista un solo corazón que cree, que sueñe, que imagine, ellas encontrarán el camino de regreso». Con renovada determinación, Melina y Apolo continuaron su ascenso por el monte Parnaso. El camino era empinado y traicionero, lleno de sombras que parecían moverse con vida propia y sonidos extraños que susurraban promesas de desesperación. Pero con cada paso, Melina sentía que la melodía en su corazón se hacía más fuerte, más clara. A medida que avanzaban, Melina comenzó a notar cambios sutiles en el ambiente.
Aquí y allá, pequeñas flores comenzaban a brotar entre las rocas, sus pétalos de colores vibrantes desafiando la grisura circundante. El viento, antes frío y cortante, ahora llevaba consigo fragmentos de melodías lejanas, como si la música del mundo estuviera luchando por hacerse oír nuevamente. «Es tu influencia», explicó Apolo, notando la mirada maravillada de Melina. «Tu música está despertando la vida y la creatividad a nuestro alrededor. Es un buen augurio para la tarea que tenemos por delante». Mientras se acercaban a la cima, una neblina espesa comenzó a envolverlos. Melina se aferró más fuerte a su lira, sintiendo que estaban a punto de enfrentar otra prueba. Y no se equivocaba. De la niebla emergieron figuras etéreas, sombras de lo que alguna vez fueron las grandes musas. Calíope, Clio, Erato, Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania, todas ellas reducidas a ecos de su antigua gloria, sus ojos vacíos y sus voces silenciadas. «Oh, hermanas mías», susurró Apolo, el dolor evidente en su voz. Melina sintió que su corazón se encogía ante la visión. Pero en lugar de ceder al miedo, cerró los ojos y dejó que la melodía que había descubierto fluyera a través de ella. Sus dedos danzaron sobre las cuerdas de la lira, tejiendo una canción de esperanza, de renacimiento, de luz eterna. La música se elevó, clara y poderosa, desafiando la oscuridad y el silencio. Y mientras tocaba, Melina sintió que no estaba sola. La voz de Apolo se unió a su melodía, y luego, poco a poco, otras voces comenzaron a sumarse. Eran las voces de las musas, débiles al principio, pero ganando fuerza con cada nota. La niebla comenzó a disiparse, revelando un cielo lleno de estrellas que brillaban con una luz que desafiaba la oscuridad. Las musas, una a una, parecían despertar de un largo sueño, sus formas volviéndose más sólidas, más reales. Cuando la última nota se desvaneció, Melina abrió los ojos para encontrar un mundo transformado. Las musas la rodeaban, sus rostros iluminados por sonrisas de gratitud y asombro. Apolo, a su lado, brillaba con una luz que rivalizaba con el mismo sol. «Lo has logrado», dijo Calíope, la mayor de las musas, su voz cargada de emoción. «Has reavivado la chispa de la creación en nosotras». Melina, abrumada por la magnitud de lo que acababa de ocurrir, solo pudo asentir. Sabía que esto no era el final de su viaje, sino apenas el comienzo. La musa oscura seguía ahí fuera, y la batalla por la luz y la creatividad del mundo apenas comenzaba. Pero ahora, rodeada por las musas renacidas y con Apolo a su lado, Melina sentía que tenían una verdadera oportunidad de triunfar. Con su lira en mano y la melodía del destino resonando en su corazón, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la oscuridad pudiera lanzar. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, un símbolo de la esperanza renovada que ahora fluía a través del monte Parnaso y más allá. La batalla contra la musa oscura estaba lejos de terminar, pero Melina sabía que, con la fuerza de la música y la creatividad de su lado, la luz encontraría siempre un camino a través de la oscuridad más profunda. El mundo estaba cambiando. En cada rincón del globo, artistas, músicos, escritores y creadores de todo tipo sentían un despertar, una chispa de inspiración que se encendía en sus corazones como una llama tímida pero persistente. Y en el centro de todo esto estaba Melina, viajando de ciudad en ciudad, de país en país, llevando consigo la melodía primordial que había descubierto en las alturas del monte Parnaso. Atenas fue su primera parada. La ciudad que una vez fue cuna de la filosofía y las artes ahora yacía sumida en una penumbra que amenazaba con ahogar toda creatividad. En el antiguo Odeón de Herodes Ático, un anfiteatro que había visto siglos de representaciones artísticas, Melina se preparó para tocar. Una multitud se había reunido, atraída por rumores de una música capaz de sanar el alma y disipar las sombras que acechaban en cada esquina. Cuando las primeras notas de su lira llenaron el aire, fue como si el tiempo se detuviera. La gente contuvo el aliento, sus ojos, antes apagados por el miedo y la desesperanza, se abrieron de par en par. La melodía se elevó, clara y pura, desafiando la oscuridad que se cernía sobre la ciudad. A medida que Melina tocaba, algo extraordinario comenzó a suceder.
Las sombras que se arrastraban por las gradas del anfiteatro retrocedieron, como si la música las repeliera. La gente comenzó a llorar, a reír, a abrazarse, sintiendo una conexión que trascendía las palabras. «Es como si pudiera ver colores en el aire», susurró una joven pintora, sus ojos brillando con renovada inspiración. Sus manos, que habían permanecido inmóviles durante semanas, incapaces de crear, ahora se movían frenéticamente, trazando formas y patrones en el aire como si estuviera pintando una obra maestra invisible. Un anciano poeta, que había perdido las palabras desde que la oscuridad comenzó a extenderse, se puso de pie, su voz temblorosa pero llena de emoción. «Las musas, puedo escucharlas nuevamente. Sus susurros, sus canciones, han vuelto a mí». Apolo, parado junto a Melina, observaba con una mezcla de orgullo y asombro. «Estás despertando la creatividad dormida», le dijo en un momento en que la música se suavizó. «Cada nota que tocas es como una llave que abre las puertas de la imaginación que la musa oscura había cerrado». Pero no todo era fácil. En cada ciudad que visitaban, Melina y Apolo podían sentir la presencia acechante de la oscuridad. Sombras que se movían en los callejones, susurros en la noche que hablaban de desesperación y vacío. La musa oscura, aunque herida por su encuentro en el Parnaso, no se había dado por vencida. En Roma, Melina tocó en las ruinas del Coliseo. Su música pareció despertar los ecos de la historia, y por un momento, todos los presentes pudieron sentir el peso y la grandeza de los siglos pasados. Gladiadores invisibles luchaban con honor, poetas recitaban versos olvidados, y el espíritu de la antigua Roma se alzaba desafiante contra la oscuridad. «La musa oscura está reagrupando sus fuerzas», advirtió Apolo una noche, mientras descansaban en París. La ciudad de la luz luchaba por mantener su brillo, sus icónicos monumentos apenas visibles en la penumbra que se había apoderado de Europa. «Puedo sentir su influencia creciendo. Está aprendiendo, adaptándose a nuestra música». Melina asintió, sus dedos acariciando las cuerdas de su lira. El instrumento, que una vez le pareció tan familiar, ahora parecía contener universos enteros en sus notas. «Entonces debemos trabajar más rápido. Llegar a más personas, despertar más corazones». Y así lo hicieron. De los rascacielos de Nueva York a los templos de Kioto, de las favelas de Río de Janeiro a las estepas de Mongolia, Melina llevó su música a cada rincón del mundo. Con cada actuación, con cada nota que tocaba, sentía que su conexión con la melodía primordial se fortalecía. Era como si estuviera tejiendo una red de luz y sonido alrededor del planeta, cada hilo musical conectando corazones y mentes en una sinfonía global de creatividad y esperanza. Pero la musa oscura no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. En Egipto, mientras Melina tocaba frente a las pirámides de Gizeh, el cielo se oscureció repentinamente. Una tormenta de arena, negra como la noche más profunda, se arremolinó alrededor de la multitud. El viento aullaba con voces que prometían olvido y desesperación. «Es ella», gritó Apolo, su aura divina brillando contra la oscuridad como un faro en la tempestad. «Melina, no dejes de tocar». Con el corazón latiendo con fuerza, Melina cerró los ojos y se sumergió en la música. Tocó como nunca antes lo había hecho, cada fibra de su ser vibrando con la melodía. A su alrededor, las musas aparecieron, sus formas etéreas brillando con una luz interior que desafiaba la oscuridad. Sus voces se unieron a la música de Melina en un coro celestial que se elevó por encima del rugido de la tormenta. La tormenta oscura rugía y se retorcía, luchando contra la luz que emanaba de la música. Era una batalla de voluntades, de luz contra oscuridad, de creación contra destrucción. Las pirámides, testigos silenciosos de milenios de historia, parecían vibrar con la fuerza del conflicto cósmico que se desarrollaba a sus pies. No pueden detener lo inevitable. La voz de la musa oscura resonó sobre el ruido de la tormenta, una cacofonía de todas las melodías torcidas y corrompidas. La oscuridad es parte de la naturaleza misma del universo. Sin mí, sin el vacío, la creación no tiene sentido. Pero Melina no se dejó intimidar. Con un último esfuerzo, tocó la secuencia de notas que había estado sintiendo en su corazón desde el principio de su viaje.
Era una melodía de esperanza, de renacimiento, de luz eterna. Cada nota era un desafío a la oscuridad, una afirmación de la belleza y la creatividad que yacía en el corazón de toda existencia. Una explosión de luz brotó de su lira, expandiéndose en todas direcciones como una nova musical. La tormenta oscura se disipó, revelando un cielo lleno de estrellas más brillantes de lo que nadie había visto jamás. Era como si el universo mismo estuviera cantando, cada estrella una nota en una sinfonía cósmica de luz y sonido. Cuando la última nota se desvaneció, Melina abrió los ojos. La multitud la miraba en silencio, asombrada. Hombres, mujeres y niños de todas las edades y culturas, unidos por un momento de belleza trascendental. Apolo se acercó a ella, su rostro una mezcla de orgullo y asombro. «Lo has logrado», dijo suavemente, su voz cargada de emoción. «Has derrotado a la oscuridad, al menos por ahora». Melina miró a su alrededor. La noche egipcia, antes amenazante, ahora parecía acogedora. Las estrellas brillaban con una claridad imposible, como si quisieran compensar por el tiempo que habían estado ocultas. En la distancia, las pirámides se alzaban majestuosas, sus piedras antiguas reflejando la luz de las estrellas como espejos cósmicos. Pero Melina sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. La musa oscura había sido derrotada, pero no destruida. Y mientras hubiera creatividad en el mundo, siempre existiría la posibilidad de que esa creatividad fuera corrompida o silenciada. ¿Qué sigue ahora?, preguntó a Apolo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El dios de la música sonrió, un destello de su antiguo brillo regresando a sus ojos. Ahora, Melina, llevamos tu música al mundo entero. No solo para luchar contra la oscuridad, sino para celebrar la luz. Para recordar a cada ser humano el poder creativo que lleva dentro. Melina sintió una nueva determinación creciendo en su corazón. Miró su lira, el instrumento que se había convertido en una extensión de su propio ser, y supo que su viaje apenas comenzaba. La batalla contra la musa oscura había sido ganada, pero la guerra por la luz y la creatividad continuaría mientras existiera la humanidad. Con las estrellas como testigos y la melodía del universo resonando en su corazón, Melina se preparó para el siguiente capítulo de su extraordinaria aventura. El destino del mundo dependía de su música, y ella estaba determinada a no fallar. El mundo había cambiado. En cada rincón del globo, la chispa de la creatividad que Melina había reavivado crecía y se expandía como un incendio glorioso de imaginación y arte. Ciudades que una vez estuvieron sumidas en la penumbra ahora brillaban con la luz de millones de ideas nuevas, cada una un faro contra la oscuridad que aún acechaba en los márgenes. Melina y Apolo viajaban incansablemente, llevando la melodía primordial a todos los rincones del planeta. Cada actuación era una batalla, cada nota una declaración de guerra contra las sombras que amenazaban con engullir la luz de la creación. En Nueva York, Melina tocó en la cima del Empire State Building. Su música se elevó por encima del rugido de la ciudad, y por un momento, el caos urbano se transformó en una sinfonía perfecta. Artistas callejeros, músicos de jazz, raperos y cantantes de ópera, todos se unieron en una armonía improvisada que hizo que la Gran Manzana brillara como nunca antes. «Es como si la ciudad misma estuviera cantando», murmuró un joven grafitero, sus ojos brillando con inspiración renovada mientras sus manos danzaban sobre los muros, creando obras de arte que parecían cobrar vida bajo la luz de la luna. En el corazón de la selva amazónica, Melina tocó para tribus que nunca habían tenido contacto con el mundo exterior. La melodía trascendió las barreras del lenguaje y la cultura, despertando ritmos ancestrales que habían permanecido dormidos durante generaciones. Los chamanes danzaban al son de su lira, sus cantos uniéndose a la música en una celebración de la vida y la naturaleza que hizo que la selva misma pareciera vibrar con energía renovada. Pero no todo era fácil. La musa oscura, aunque debilitada, no se había dado por vencida. En cada ciudad que visitaban, en cada corazón que intentaban alcanzar, sentían su presencia acechante, como una sombra persistente que se negaba a desvanecerse completamente. En Tokio,
mientras Melina tocaba en el cruce de Shibuya, las pantallas gigantes que dominaban la intersección comenzaron a parpadear y distorsionarse. Imágenes de desesperación y vacío se mezclaban con la publicidad habitual, amenazando con ahogar la música en un mar de ruido visual. «No dejes que te distraiga», gritó Apolo sobre el caos. «Tu música es más fuerte que sus trucos». Melina cerró los ojos, concentrándose en la melodía que fluía a través de ella. Poco a poco, las imágenes en las pantallas comenzaron a cambiar. El caos dio paso a la belleza, la desesperación a la esperanza. Los transeúntes, que se habían detenido paralizados por el miedo, comenzaron a moverse nuevamente, sus pasos sincronizándose con el ritmo de la música. A medida que viajaban, Melina sentía que su conexión con la melodía primordial se fortalecía. Ya no era solo una canción que tocaba, era parte de ella, fluía por sus venas como si fuera su propia sangre. Cada actuación era más poderosa que la anterior, cada nota resonando con la fuerza de 1000 soles. Pero la musa oscura no estaba dispuesta a rendirse sin dar una última batalla. En Egipto, mientras Melina tocaba frente a las pirámides de Gizeh, el cielo se oscureció repentinamente. Una tormenta de arena, negra como la noche más profunda, se arremolinó alrededor de la multitud. «Es ella», gritó Apolo, su aura divina brillando contra la oscuridad. «Melina, no dejes de tocar». Con el corazón latiendo con fuerza, Melina cerró los ojos y se sumergió en la música. Tocó como nunca antes lo había hecho, cada fibra de su ser vibrando con la melodía. A su alrededor, las musas aparecieron, sus voces uniéndose a la música de Melina en un coro celestial. La tormenta oscura rugía y se retorcía, luchando contra la luz que emanaba de la música. Era una batalla de voluntades, de luz contra oscuridad, de creación contra destrucción. No pueden detener lo inevitable. La voz de la musa oscura resonó sobre el ruido de la tormenta. La oscuridad es parte de la naturaleza misma del universo. Pero Melina no se dejó intimidar. Con un último esfuerzo, tocó la secuencia de notas que había estado sintiendo en su corazón desde el principio de su viaje. Era una melodía de esperanza, de renacimiento, de luz eterna. Una explosión de luz brotó de su lira, expandiéndose en todas direcciones. La tormenta oscura se disipó, revelando un cielo lleno de estrellas más brillantes de lo que nadie había visto jamás. Cuando la última nota se desvaneció, Melina abrió los ojos. La multitud la miraba en silencio, asombrada. Apolo se acercó a ella, su rostro una mezcla de orgullo y asombro. «Lo has logrado», dijo suavemente. «Has derrotado a la oscuridad». Pero Melina sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. La batalla contra la musa oscura había sido ganada, pero la guerra por la luz y la creatividad continuaría mientras existiera la humanidad. Con las estrellas como testigos y la melodía del universo resonando en su corazón, Melina se preparó para el siguiente capítulo de su extraordinaria aventura. El destino del mundo dependía de su música, y ella estaba determinada a no fallar. El amanecer encontró a Melina de pie en la cima del monte Olimpo, rodeada por los dioses y las musas. El aire vibraba con una energía que nunca antes había sentido, como si el universo mismo contuviera el aliento en anticipación de lo que estaba por venir. Zeus, majestuoso en su trono de nubes y relámpagos, fue el primero en romper el silencio. Su voz retumbó como un trueno distante, cargada de poder y respeto. «Melina, mortal bendecida por la música primordial, has hecho lo que muchos creían imposible. Has enfrentado la oscuridad y has triunfado». Melina inclinó la cabeza con respeto, pero sus ojos brillaban con una determinación que rivalizaba con la de los mismos dioses. «Gracias, gran Zeus. Pero siento que nuestra tarea aún no ha terminado». Apolo dio un paso adelante, su rostro serio pero sus ojos brillando con un orgullo paternal. «Tienes razón, Melina. La musa oscura ha sido derrotada, pero la oscuridad siempre buscará regresar. Es parte del equilibrio cósmico». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Melina, mirando a los dioses y musas reunidos.
Cada uno de ellos la observaba con una mezcla de admiración y expectativa, como si en ella vieran la clave para un futuro que ni siquiera ellos, en su inmortalidad, podían prever completamente. Atenea, con sus ojos grises brillando de sabiduría, fue la que respondió. La clave está en el equilibrio, Melina. La luz no puede existir sin la oscuridad, ni la oscuridad sin la luz. Lo que has logrado no es eliminar la oscuridad, sino enseñar al mundo a resistirla, a encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Calíope, la mayor de las musas, asintió en acuerdo. Su voz, melodiosa como un arroyo de montaña, añadió, tu música, Melina, ha despertado algo en el corazón de la humanidad. Una chispa de creatividad, de esperanza, que no se apagará fácilmente. Has recordado a los mortales el poder que llevan dentro. Melina miró su lira, el instrumento que había sido su compañero en este viaje extraordinario. Sus cuerdas brillaban con una luz tenue, como si contuvieran el eco de todas las melodías que había tocado. ¿Entonces mi tarea es seguir tocando? ¿Seguir inspirando? Sí y no, respondió Apolo, una sonrisa enigmática en sus labios. Tu destino, Melina, es más grande de lo que imaginas. La melodía primordial vive en ti de una manera que no habíamos visto en milenios. Eres un puente entre lo divino y lo mortal, entre la luz y la oscuridad. Zeus se levantó de su trono, su presencia llenando el aire con una electricidad palpable. Los otros dioses se inclinaron ligeramente, reconociendo la solemnidad del momento. Melina, te ofrecemos un lugar entre nosotros. No como una diosa, sino como algo nuevo. Una guardiana de la creatividad, una protectora de la inspiración. El corazón de Melina latía con fuerza, su mente tratando de comprender la magnitud de lo que se le estaba ofreciendo. Yo, estoy honrada. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Urania, la musa de la astronomía, se acercó. Sus ojos parecían contener galaxias enteras cuando habló. Significa que tu música resonará en las estrellas mismas. Cada vez que un artista busque inspiración, cada vez que un niño sueñe con crear algo hermoso, tu melodía estará allí, guiándolos. Y cuando la oscuridad amenace con regresar, añadió Apolo, su voz cargada de una seriedad que contrastaba con su habitual calidez, estarás lista para enfrentarla nuevamente. No sola, sino con el poder de toda la creatividad humana detrás de ti. Melina cerró los ojos, sintiendo el peso y la belleza de esta responsabilidad. En su mente, vio todas las ciudades que había visitado, todos los rostros que se habían iluminado con la chispa de la inspiración al escuchar su música. Vio artistas creando obras maestras, poetas componiendo versos que desafiaban la eternidad, músicos tocando melodías que hacían llorar a las estrellas. Y en cada acto de creación, en cada momento de belleza, sintió el eco de su propia música. Cuando abrió los ojos, su mirada estaba llena de determinación. Acepto, dijo simplemente, su voz cargada con la fuerza de 1000 promesas. Con esas palabras, una luz dorada comenzó a emanar de ella. Su lira se transformó, volviéndose etérea, como si estuviera hecha de luz estelar y sueños. Melina sintió que su conciencia se expandía, tocando cada rincón del mundo, cada corazón que alguna vez había soñado con crear. Ve ahora, dijo Zeus, su voz resonando con la fuerza del trueno. Ve y lleva tu música al cosmos. Melina asintió, y con un último acorde de su lira, se desvaneció en un destello de luz que iluminó el Olimpo como un nuevo amanecer. En los años que siguieron, artistas de todo el mundo hablaron de una melodía que escuchaban en sus sueños, de una inspiración que parecía venir de las estrellas mismas. Pintores describían colores que nunca antes habían existido, escritores encontraban palabras que parecían danzar en la página, y músicos componían sinfonías que hacían llorar a los ángeles. En las grandes ciudades y en los pueblos más remotos, la creatividad florecía como nunca antes. Los niños dibujaban en las aceras con tiza, creando mundos fantásticos que parecían cobrar vida bajo la luz del sol. Los ancianos contaban historias que se entretejían con la misma trama del universo, cada palabra cargada de una sabiduría que trascendía el tiempo. Y en las noches más oscuras,
cuando la desesperación amenazaba con apoderarse de los corazones, siempre había una canción, un susurro de esperanza que recordaba a la humanidad el poder de la creatividad y la luz que llevaban dentro. Era la melodía de Melina, el eco eterno de su música que resonaba en el corazón mismo del universo. Pero la oscuridad, aunque debilitada, nunca desapareció por completo. De vez en cuando, en rincones olvidados del mundo o en los corazones de aquellos que habían perdido la esperanza, las sombras intentaban reagruparse. En esos momentos, cuando el silencio amenazaba con ahogar la música del mundo, Melina aparecía. A veces era una visión fugaz, un destello de luz en la esquina del ojo. Otras veces, era una presencia palpable, una joven de ojos brillantes con una lira en sus manos. Pero siempre, invariablemente, su llegada traía consigo una explosión de creatividad y luz que hacía retroceder a las sombras. En una noche particularmente oscura, cuando parecía que la inspiración había abandonado a la humanidad, Melina descendió a la tierra. Se materializó en el centro de una gran ciudad, su forma etérea brillando con una luz suave pero inconfundible. Sin decir una palabra, comenzó a tocar su lira. La melodía se elevó sobre los rascacielos, se deslizó por las calles y se coló en cada hogar. Era una canción de esperanza y de posibilidades infinitas, de sueños por cumplir y de mundos por descubrir. Y mientras tocaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Las luces de la ciudad, que habían estado apagadas, comenzaron a encenderse una a una. Pero no eran luces ordinarias. Cada bombilla, cada letrero de neón, cada pantalla brillaba con colores imposibles y formas que desafiaban la imaginación. Era como si la ciudad misma se hubiera convertido en una obra de arte viviente. La gente salió a las calles, atraída por la música y el espectáculo de luz. Y a medida que escuchaban, sentían que algo despertaba dentro de ellos. Artistas que habían abandonado sus pinceles los retomaron con renovado vigor. Escritores que habían perdido las palabras encontraron que sus plumas casi no podían mantener el ritmo de las historias que fluían de ellos. Músicos improvisaron melodías que se entrelazaban con la canción de Melina, creando una sinfonía que parecía abarcar toda la creación. Mientras la noche avanzaba, la oscuridad retrocedía no solo en la ciudad, sino en todo el mundo. Era como si la melodía de Melina hubiera encendido un fuego de creatividad que se extendía de corazón a corazón, de mente a mente, iluminando el mundo con la luz de millones de ideas y sueños. Cuando el amanecer llegó, Melina dejó de tocar. Miró a su alrededor, a los rostros iluminados de las personas, a la ciudad que brillaba con una luz interior que ninguna oscuridad podría apagar. Sonrió, sabiendo que su trabajo aquí estaba hecho, al menos por ahora. Mientras se desvanecía, volviendo a las estrellas de donde había venido, Melina supo que la batalla nunca terminaría realmente. La oscuridad siempre buscaría un camino de regreso, y siempre habría momentos en que la inspiración parecería inalcanzable. Pero ahora la humanidad tenía las herramientas para enfrentar esos momentos. Tenían la música en sus corazones, la luz en sus almas, y el conocimiento de que, no importa cuán oscura fuera la noche, siempre habría un nuevo amanecer esperando. La maldición de Apolo se había transformado en una bendición, y Melina, la joven músico que una vez tocó en las calles de Atenas, se había convertido en una leyenda viva, un eco eterno de la melodía primordial que resonaba en el corazón mismo del universo. Y así, en el delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad, la creatividad humana floreció como nunca antes, guiada por la mano invisible de una guardiana que una vez había sido mortal, pero cuya música ahora era inmortal. Cada obra de arte, cada canción, cada historia se convirtió en un tributo a Melina y a la chispa divina que habita en cada ser humano. En los siglos que siguieron, el nombre de Melina se convirtió en sinónimo de inspiración. Los artistas la invocaban en sus momentos de duda, los niños le susurraban sus sueños más locos, y los ancianos le agradecían por una vida llena de belleza y creatividad. Y en las noches claras, si uno escuchaba con atención, podía oír el eco lejano de una lira, recordándole al mundo que la música del universo nunca se detiene, que la creatividad es eterna, y que en cada uno de nosotros vive una chispa de la luz divina que Melina había despertado. Fin.